Licenciado Fernando Olivera, lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenas noches. Con mi reconocimiento y agradecimiento a esta invitación y participación en un proyecto ciertamente importante para el futuro de los peruanos. Me siento muy honrado y es casi mi presencia debida a lo que me calificaron algunos buenos amigos ingenieros sanitarios como un pura sangre sanitario. Lo llevo en la sangre y si bien estoy en la actividad política, la actividad de verdad, que es trabajar por el bienestar de nuestra población. Aquí estoy reconociendo de lo que debe ser los actos y las decisiones de gobierno. Y el tomar conciencia de por qué se motivan. De pronto, tras 20 años, se presenta una modificación de una norma técnica vinculada directamente a la dotación, que a su vez tiene que ver con el consumo de agua de cada peruano, de cada habitante del Perú. Y me pregunto, ¿y por qué? Felizmente existe este foro. Y felizmente hay, supongo yo, voluntad real de escuchar las sugerencias, porque para algo se ha prepublicado, ¿no? No para cumplir una forma nomás. Y digo que felizmente esto es así, porque yo venía con la expectativa bastante satisfecha de informarme, más allá de lo que lo he hecho a través de los técnicos de mi partido, ¿no? Y de los profesionales sanitarios. Y me he informado, y debo decirle con respeto a todos los presentes, que el ingeniero Cifuentes de la UNI dictó cátedra. Hasta en el análisis que yo esperaba escuchar, ¿no?, del consumo por persona, por cualquier persona, porque partimos de ese principio, ¿no?, que todos somos iguales, ¿no? O que hay ciudadanos de segunda categoría y otros más. Dicho sea de paso, esto funciona muy bien para los que están en la formalidad, pero la gran mayoría de nuestros pobladores, ¿no?, y que se van expandiendo, se están expandiendo muchos por invasiones y generando una demanda real por atender, que no está aquí reflejada, y que más bien pretenden resolver algunos diciendo voy a hacer un pocito y una manguerita, mientras se detienen una serie de alternativas que tenemos que atender, porque también existe el negociado de las cisternas. Se detienen los proyectos que existen, proyectos que están financiados, porque hay el negociado real de la cisterna, que terminan abasteciendo de agua potable, disque, ¿no?, a los sectores populares,
agua sin calidad y a precios que terminan pagando mucho más que los distritos más acomodados, grandes consumidores. Y es que en el fondo lo que tenemos que enfrentar son las fuentes de abastecimiento de agua. Porque aquí estamos nosotros proyectando demandas, proyectando capacidades de almacenamiento, que como se ha dicho, no necesariamente están vinculadas a la oferta teórica. Las dotaciones son justamente para ello. Y puede que nos estemos quedando cortos. Pero sí me ha preocupado algo, que lo quiero expresar y como viene una fase de conversación, ¿no?, de diálogo, quisiera que nos cuente el representante de Capeco que mencionó, ¿no? Mencionó que esto se originó casi hace 3 años porque iban con proyectos que se los rechazaban. ¿No es cierto? Lo hemos escuchado todo. Y que yo sepa, y creo vivir en la realidad y estar más o menos informado, ¿ah?, en el sector inmobiliario, a pesar de todo, hay un boom. Es más, yo converso hasta con gente que está invirtiendo de fuera aquí y te dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros nos va muy bien, muy, muy bien. El tema político marcha en cuerda separada. Entonces sí me gustaría saber qué proyectos son los que han sido rechazados y cuál es la razón. Porque vemos que el hecho de determinar una dotación no significa que eso sea la realidad, que están registrando en los mismos datos que nos han presentado. Y entonces, ¿en base a qué rechazan? ¿Y cuáles son? Porque, permítaseme la licencia con todo respeto, ¿no?, y yo aprecio el trabajo en las inmobiliarias para el desarrollo, reconozco la importancia de los gremios como Capeco y otras 2 instituciones más que se han mencionado, ¿no?, AESI, no sé cuál más, ARI, pero combato al Club de la Construcción, que ha existido en el Perú y que ha tenido muchos miembros allí metidos. Y han estado acostumbrados a hacer lo que les venga en gana en el Perú. Así que hay que tener mucho cuidado. Aunque también todavía queden esas prácticas para querer modificar normas técnicas que tengan que ser debidamente respaldadas y estudiadas. ¿Cuál es el apuro? Y desde ya lo digo. Y transmítalo, representante del ministerio. Esta es una norma que se supone va a durar para adelante. Este es un gobierno de salida. Ya se está yendo. No sabemos cuándo. Así que no se crea que lo que vayan a resolver va a durar. Comuníquenlo también a los inmobiliarios. Porque no sé realmente cuál es la gasolina, la urgencia. Porque estamos viendo que verdaderamente aquí hay una serie de vacíos. Y que cuando veía la presentación de lo que pasa en los países cercanos, que los chilenos son mal de la cabeza, los colombianos también. Y aquí durante 20 años hemos estado haciendo mal las cosas. Entonces, yo quisiera que nos esclarezcan esto, ¿no? Y realmente por qué no nos presentan la solución del problema, ¿no? Las fuentes de agua que tenemos nosotros que incrementar aquí y a nivel nacional, en Lima y a nivel nacional. Existen proyectos. ¿Cuánto agua se va al Océano Pacífico? Ahora mismo llueve, se desbordan los ríos.
¿Cuánta agua residual que ha sido tratada termina también, ¿no? Allí en el océano? Mientras se usa agua potable para el regadío de parques. Agua potable. Millones se gasta en regar parques. ¿Qué negocio es ese? ¿O qué negociado es ese? Mientras hay compatriotas que no tienen un litro de agua. Y estamos teorizando sobre la oferta, ¿no? Las dotaciones y queriendo cambiar lo existente. O sea, tenemos mucho por hacer. Se ha hablado mucho, marca 2, marca 3, desvíos, túnel trasandino, tratamientos del Rímac escalonados, a partir de Huampaní hasta La Tarjea. Y acá sí se ha referido en la cátedra lo que es verdad. ¿Cuánto tenemos también de pérdidas del agua tratada? Al final estamos hablando, entre una norma y otra, para ponerlo en términos globales, de un 30% de reducción de las exigencias. A los inmobiliarios, yo les diría que usemos todos la imaginación para mejorar el nivel de vida de nuestra población. Por ejemplo, supongo que estarán estudiando una norma para uniformizar los parámetros de construcción. Porque en una misma vía principal, como por ejemplo Javier Prado, tenemos 17 calificaciones a discreción de cada alcalde por cada cuadra y por lo tanto esa discreción ya se mueve de acuerdo al lobby que se haga. Y eso realmente no puede, no debe continuar. Porque sí, no se nos crea enemigos. Ese es el tema del agua. Pero el tema de fondo es una vivienda digna para todos. Para todos. Y esto lo digo porque no es un sueño pensar que allí, donde no llega el agua en tantas partes de Lima, hay cerros, hay zonas planas, hay zonas apartadas. Podríamos efectivamente reubicar a esa población y construir, sí, viviendas dignas, sí, para arriba, donde podemos converger, ¿no? El Estado y el promotor inmobiliario. El Estado puede poner el terreno. El promotor inmobiliario puede construir y ver el financiamiento. Y estoy seguro que con lo que pagan por agua, tranquilamente pueden pagar la cuota mensual que le correspondiera a una vivienda digna. No de los parámetros que hoy se nos han mostrado. Aquí se nos ha mostrado como que el mínimo de vivienda a considerar es de 200 metros cuadrados, por favor. Usted no, ingeniero. Yo sí vi de 90 a 200 metros. ¿No? Que es bastante. ¿No? 200 metros cuadrados. ¿Cuántos peruanos tienen esa área para vivir? Y lo mismo, la densidad de la población que se nos ha mostrado es así, 1 por dormitorio, ¿no? Por favor. Si uno de los problemas que tenemos reales es el hacinamiento, que se ve expresado en otros fenómenos sociales. Y por eso queremos acabar con eso. Pero así vamos a acabar. El papel aguanta todo, señores. ¿Por qué ponen ahora, cuántos? 159. ¿Y por qué no 120? Vamos, al mejor postor. Yo lo único que he visto, sí, fundamentado, es el detalle que ha hecho el ingeniero Cifuentes, que llega a 180 litros por persona. Y eso, que hay meses y temporadas en donde aumenta la demanda. Después,
O sea, la lógica de la resolución es a más frío, menos agua. ¿No es cierto? Ustedes han visto. Donde hay más calor, más agua, más frío, menos agua. Tiene que haber un mínimo de agua, ¿no? Que consume todo ser humano, con frío o sin frío. Pero bueno, son fórmulas para encontrar salidas que en donde han concurrido otros técnicos, pero parece que la directiva ha sido, ojalá me equivoque, ojalá los hechos lo demuestren y que nos escuchen acá, la directiva es, esa sale ahora sí o sí. Así que yo les agradezco y les digo casi en nombre de, diría hasta del sentido común, que prestigiemos lo que es una prepublicación, prestigiemos lo que son aportes, escuchemos a la población y veamos soluciones de verdad. Qué pena que no ha venido Sedapal, ¿no? No ha venido, ¿no? No ha venido Sedapal. ¿Ah? Pero a Vivienda y Construcción sí nos interesa sobremanera y vamos a insistir en saber qué hay de los grandes proyectos de dotación real de agua para Lima y para las otras ciudades, ¿no? Hay que hacerlos, hay que ejecutarlos. Hay fondos, ¿por qué no se hacen? Lamentablemente, yo tengo una hipótesis, ¿eh? Lamentablemente respaldada por la realidad reciente, y acá hay muchos ingenieros y sabrán cómo funcionan las cosas, ¿no? Y las cosas aquí en el Perú funcionan desde que un promotor, entre comillas, visita a un alcalde, le dice, a ver, vamos a hacer tal obra, no te preocupes, yo me voy a meterla en el proyecto de presupuesto, del proyecto de presupuesto al Congreso, y todos van pagando coimas, hasta que regresa el alcalde y le da la obra al que lo contactó. Aquí también, ¿qué ha pasado en los grandes proyectos? Prefieren declarar desierta la obra, prefieren postergar indefinidamente la ejecución de una obra, porque todavía no encuentran a quién le pague la coima. Es increíble, pero esa es la realidad. Y entonces cuando, por ejemplo, casi en un acto traicionada por el inconsciente o el consciente, la ex ministra de Vivienda en Juliaca, donde hay un proyecto también que pasan los años y pasan, ¿no? De saneamiento de Juliaca, nada menos, ¿no? Un proyecto millonario, grande, y dijo, Dios, le pido que la corrupción, que no, ¿no? Pues ahí sigue. Entonces, tenemos que acabar con ese círculo vicioso. Hay que ejecutar con transparencia. Y el tema del agua es fundamental. Es un derecho humano, básico, que no tenemos que limitar, no tenemos que reducir, como decía. Las normas avanzan para adelante, aquí estamos como retrocediendo. Así que, nuevamente agradezco y felicito al capítulo de ingenieros sanitarios, higiene industrial, ¿no? Y bueno, a escuchar un poco más este diálogo, a seguir aprendiendo y cambiando ideas y a seguir comprometiéndonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al licenciado Fernando Olivera Vega. ¿Tienes por si acaso un micro para algunas preguntas a la mano?
Sí, un momentito, por favor, vamos a organizar ya. Sí, vamos a dar, de repente los panelistas pueden pasar por favor, adelante para una ronda de preguntas. Ingeniero Guillermo, licenciado Fernando, ingeniero Cifuentes, por favor. Bueno, mientras vamos a organizar una rueda de preguntas, de repente para no hacerlo muy largo, unas 8 preguntas, ¿ya? Solo una reflexión. Si queremos bajar los consumos de agua en el Perú, tenemos, como dijo la presentación del ingeniero Cifuentes, trabajar en temas de educación sanitaria, pero también en innovaciones tecnológicas. Y un ejemplo de ello es este edificio del Colegio de Ingenieros, donde, por ejemplo, acá se tratan las aguas grises y las cuales sirven para regar áreas verdes del propio edificio y también para algunos servicios internos que tiene la edificación. Esa es una forma adecuada, por ejemplo, de implementación y fue diseñada por nuestro amigo ingeniero sanitario, el ingeniero y expresidente del capítulo, ¿no? el ingeniero Jorge Alvin Agorta Jaramillo, para quien pido unos aplausos por esas innovaciones que trajo a este edificio y creo que como Colegio de Ingenieros estamos dando el ejemplo. Ahora sí, vamos con una rueda de preguntas, vamos a ir en un orden específico. Sí, yo le voy a dar la indicación. Algunas recomendaciones para las preguntas, que sean preguntas directas, no tanto al análisis, sino para que los colegas puedan responder. Se identifican con su nombre y a quién va dirigida la pregunta. A una sola de las personas, de los panelistas. Entonces, pregunta y respuesta, de repente unos 15 a 20 minutos. A ver, empezamos con el ingeniero Ordaya y después atrás que está alzando la mano, ¿ya? Y ahí ya tenemos 3, ok. 4 y 5, ¿ya? Me hacen acordar, 6, por favor, hasta ahí nomás, 7 ya, ok. Ya. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, saludos a todos, al ingeniero Edwin Chávarri, al ingeniero Rojas, presidente del CISAESI, bueno, a todos los colegas. Sé que también que todos están deseosos de expresarse. Yo, como todo en la vida, siempre tengo unas palabras. Todo se hace con un propósito. Esta norma, desde el mes de agosto, esta norma que se quiere, digamos, modificar, desde el mes de agosto del año pasado, se mencionó, digamos, en diferentes ámbitos, que el propósito era optimizar los volúmenes, las capacidades de las cisternas en las edificaciones multifamiliares específicamente. Entonces, como el ingeniero Juan Manuel Cifuentes Urtecho explicó, digamos, no se ha evidenciado, digamos, de que haya una necesidad real, o sea, no está expreso. Tampoco se ha evidenciado la problemática, o sea, si esos volúmenes que se construyeron hace 15, 20 años son demasiados, son el doble o el triple, no se ha evidenciado. O sea, tendría que haber un documento, un estudio se indique o se ponga así en clara que los volúmenes están sobredimensionados. Eso es como número 1. Un favorcito, por favor, lánzale la pregunta a uno de los colegas para que puedan responder. Esencialmente al ingeniero representante del Ministerio de Vivienda, ¿no?, que lleva la gestión de esta modificación. Claro, tu pregunta sería que se evidencie si existe ese sobredimensionamiento de años anteriores. Claro, así como lo dijo el ingeniero. Ok, entonces le pasamos, por favor, el micro al representante del colegio. Lo otro es que las tecnologías, o sea, que se haya evidenciado que los consumos, digamos, hayan bajado. O sea, que los urinarios, digamos, consuman menos agua, que los inodoros consuman menos agua y que también que las costumbres de nosotros los peruanos y específicamente los limeños, digamos, hayamos bajado, digo, ¿no? Pregunto, hayamos bajado ese consumo. Ya, ok, le trasladamos la pregunta. Y lo otro que se sincere, digamos, toda la gestión de los estamentos que están proponiendo esta modificación, que yo propongo que sea específicamente para edificios multifamiliares y que tengan ciertas condicionantes, ¿no? No que se masifique, digamos, el consumo para otros tipos de vivienda.
Ya. Hasta ahí nomás tu pregunta. Y que, porque, se mira. cree, y que se cree un ítem específico. Sí, lo que pasa es que todos están alzando la mano atrás, por eso que disculpa para que pueda responder 5 minutos y pasamos atrás otra pregunta, porque hay muchos que quieren preguntar y eso es bueno. Por favor. Gracias. Sí, quisiera empezar señalando de que para venir a esta reunión se nos indicó de que solo tenemos 5 minutos para poder presentar lo que hemos presentado. Entonces eso no alcanza para poder señalar de que tenemos estos consumos, estas dotaciones que se están presentando están respaldadas por el análisis que hemos efectuado, el cual y que no ha permitido, digamos, el tiempo alcanzar esos detalles en la presentación. Se dijo que se ha analizado una gran cantidad de datos de unidades de consumo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no es que el ministerio a espaldas de los técnicos, digamos, y solamente el ministerio es el que ha efectuado esta propuesta. Ha sido con el concurso de un grupo de trabajo con varios participantes allí y conocedores seguro del tema, quienes han aportado y han permitido llegar hasta lo que se está planteando. Si es que no hubiera un respaldo, un sustento técnico, seguro no se hubiera llegado hasta esta propuesta, ¿no? Entonces, en resumen, hay un respaldo técnico, hay sustento de aquello que se está presentando y la presentación que se ha hecho en este momento no ha alcanzado para poder presentar todos aquellos detalles que hubiésemos querido. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a los tiempos iniciales fueron de 15 minutos y creo que todos lo cumplieron, ¿no? Ya, segunda pregunta, por favor. La pregunta directa, ¿no? De repente un breve análisis, pero porque hay varios que quieren preguntar. ¿Y a qué persona? Sí, bueno, yo tengo 3 preguntas para los expositores, ¿no? En primer lugar, me preocupa bastante la gestión del Ministerio de Vivienda, porque estas propuestas de modificación del reglamento, según los reglamentos que tiene dentro de sus funciones el Ministerio de Vivienda, es a través de los comités técnicos de normalización, no de un grupo de trabajo. Y eso lamentablemente crea una desazón porque no se invitó a la universidad a ser parte de esta investigación. Entonces pierde peso, ¿no? En segundo lugar, para el ingeniero León, él nos ha expuesto que existen 3 zonas climáticas, ¿no? Pero sin embargo, y me llamó también la atención porque ponen como, vamos a decir, base de esa definición, información de CENAMI. Sin embargo, CENAMI tiene publicado un documento que puedo alcanzarlo a la comisión, que existen 32 zonas climáticas en el Perú, ¿no? Bueno, según el último, me dice el ingeniero que son 38. Yo tengo un informe que son 32. Y si habláramos de comportamiento climático, le doy un ejemplo del martes pasado. Mientras en Caraballo la temperatura llegaba a los 30 grados, 32 grados, en San Miguel estábamos en 22 grados. Entonces, ¿cómo manejaríamos una dotación, ¿no? O ser tan firmes en definir una dotación si no hay la evaluación completa del tema, ¿no? Y adicionalmente también nosotros sabemos como técnicos que lo que menos lectura confiable nos dan son los medidores. ¿Y por qué nos dan menos lecturas confiables? Porque su tiempo de vida útil es muy corto. Entonces yo no sé si realmente en el informe que ustedes han desarrollado han considerado la antigüedad de los medidores, ¿no? Y más aún con una empresa que, si bien es cierto, es la primera supuestamente en el Perú en nivel técnico, últimamente sus porcentajes de fugas o pérdidas de agua, en vez de disminuir, han aumentado. Pasábamos desde el 2010, que estaba bordeando el 25% y se podía considerar aceptable, porque la mejor empresa de saneamiento en el mundo tiene 10% de pérdidas, y las peores están en el orden del 45 y 50. Hubiera sido interesante considerar ese factor, y más aún si escogemos empresas
que de repente están bordeando el 50% de pérdidas. Yo me hago la pregunta, como lo ha hecho acá el ex congresista Fernando Olivera, ¿no? ¿Estamos realmente tratando de optimizar el uso del agua o estamos buscando reducirle los costos de construcción de cisternas a las inmobiliarias? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Porque si ustedes revisan la información de Indecopi, el mayor porcentaje de quejas que existen contra las inmobiliarias es porque ni siquiera cumplen las factibilidades de SEDAPAL. ¿Y eso qué quiere decir? Que ni siquiera hacen las redes complementarias cuando técnicamente se les exige desarrollarlas, ¿no? Ingeniero, Y eso ahí se redondeé su vuelve. pregunta para que pueda responder. Sí. ¿Ya para el ingeniero? ¿Para quién fuera? ¿Para todos? Para los dos ingenieros. Ya. Para el ingeniero León y para el ingeniero Bellido. Ya, para el ingeniero Guillermo León y el ingeniero Bellido, por favor. Sí. Sí. El análisis que se ha efectuado para presentar la propuesta ha considerado el conjunto, ¿no?, de todas las empresas prestadoras que existen en el país. Son 50 empresas y de ellas se ha tomado una muestra, ¿no?, una muestra de inicialmente 34 y luego, producto del el desarrollo del grupo de trabajo con los criterios que se alcanzaron, con la revisión que se efectuó de la información presentada, finalmente el análisis resultó siendo con 22 EPS representando el nivel nacional. Con las bondades y deficiencias, digamos, que tienen todas estas empresas. Esa es la información con la que se cuenta, digamos, en el país. ¿Por qué no abordamos el ámbito, digamos, rural? ¿Qué data tenemos? ¿Qué información confiable y de varios años que permita hacer ese análisis? Si hablamos de ámbito rural, no se tiene. La información con la que se cuenta, y es por eso que se ha empezado por el ámbito urbano, es con la información de las empresas prestadoras, ¿no? Si es que sí, es cierto, seguro, hay un nivel de pérdidas que se ha venido existiendo y con los cuales las empresas seguro vienen luchando para poder disminuirla, está en promedio alrededor del 30%, y seguro el disminuir ello y atacar eso es con otras, de otras maneras, de otras formas, abordando otros aspectos, no con este tema seguro de las dotaciones. Estamos empezando nosotros con un trabajo, digamos, una revisión normativa, ¿no? Una revisión normativa que ha empezado con este tema de dotaciones. Seguro hay que mejorar otros aspectos, hay que pasar luego al almacenamiento, ¿no? Sin embargo, este es un trabajo, digamos, inicial, una modificación normativa que se está iniciando y hay que continuar, seguro, hay que continuar en ese camino. De repente algo que quiera agregar el ingeniero Guillermo León. Bueno, sí, solamente aclarar de que la propuesta de división por el parámetro climático ha sido una propuesta del Ministerio, ¿no? Pero señalar también como comentario de que la norma OS 100, que establece los criterios de diseño de las redes de agua potable, como ustedes bien saben, colegas, también está referido a temas climáticos. Y los climas que ahí señalan son cálido, templado y frío. Y hasta donde yo sé no hemos tenido ninguna dificultad para poder diseñar redes de agua potable con base a ese criterio, ¿no? Entonces, bueno, es un criterio que ha adoptado el Ministerio, concordante y coincidente con la norma OS 100, por lo cual particularmente yo no veo problemas. Lo que sí quisiera también resaltar es de que este estudio… Al inicio Y hay que continuar, seguro, en ese camino. 100 millones de datos. Ha recibido un tratamiento de repente algo que estadístico quiera respecto del agregar el consumo. ingeniero Guillermo León. Y Para estos ello, consumos están aparte de la ley, extrapolando tenemos que asignación generar llamada dotación. incentivos para que los municipios Preciso indicar que pasen no hay que a confundir lo que es captar agua dotación residual con consumo, y ¿no? rehusar agua La residual. dotación es una asignación que se da con criterio técnico. Para graficarlo muy bien simple, si acá en esta sala, calculo hay más de 100 personas, digamos 120, y el capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial decide asignar por cada participante
una botella de agua, ¿sí? A eso le llamamos dotación. Entonces la dotación es 120 botellas de agua para este salón. Eso es dotación, es una asignación. El consumo puede ser menor que la dotación o puede ser mayor que la dotación. Si el señor Fernando Olivera dice, oiga, yo no quiero tomar agua, por favor me sirven un café. Entonces el consumo ya no es de 120, que es la dotación, sino de 119. Pero por ahí el ingeniero Alvin Agorta dice, oiga, yo acabo de venir de hacer mis ejercicios y por favor me dan 2 botellitas de agua más, ¿no es cierto? Entonces el consumo puede ser mayor o menor que la dotación. Entonces, el asunto es, creo que ingeniero, estamos en una reunión técnica. No, lo que estoy tratando de... Ya. Estoy tratando de explicar, para no confundir, que esta información se basa en un análisis de consumos de más de 100 millones de datos y que con base a ese análisis de consumo se está proponiendo una asignación llamada dotación. Esta dotación es asignación que está proponiendo el Ministerio de Vivienda con base a este ejercicio que se ha hecho en este comité técnico. Es superior al que se utiliza en España, ¿no? Aquí se ha referido, por ejemplo, que el bajar la dotación va a traer como consecuencia problemas de salud pública. Usted, señor Fernando Olivera, ha sido embajador de Perú en España y seguramente podrá comprobar o confirmarnos de que no hay problema de salud pública en España por temas de la dotación que les ha sido asignada para las instalaciones sanitarias. Entonces, esos son los comentarios que quisiera señalar respecto de la pregunta que el colega ha formulado al ingeniero Abel Leído. Ya, entonces continuamos. Un favor, el presidente quiere hacer una pregunta y de ahí lo pasas para atrás, por favor. Hay dos colegas atrás. Perdón, ¿me permite? Ya, solo una réplica con todo el respeto y Sí, sin, no, por favor. sí, no. El representante de algún comité de Capeco, ¿ah? Me menciona, me refiere, en fin, allá él. Pero lo que no responde, y usted lo dijo acá, que el origen de esta norma fue porque sus representados estaban teniendo proyectos detenidos ante la autoridad competente. Y yo digo, ¿qué proyectos son esos? Porque que se sepa, el boom inmobiliario está a toda máquina. ¿Quiénes son? Cuéntenos. Usted lo ha mencionado acá. ¿Qué proyectos dieron origen a que quiera modificarse la norma? Hace 3 años, ¿no es cierto? Y han sido dale y dale y dale, hasta que ven que se va a acabar el gobierno de Dina y entonces hay que meterlo al caballazo. ¿Nos puede contestar, más allá de citar España y hacer estas disquisiciones, el origen? ¿Qué proyectos son? ¿Qué empresas? ¿Qué proyectos? El lobby poderoso que está moviendo. Por cierto, bueno, porque aquí no hay representación de los millones de peruanos que no tienen nada de agua, sí. Nada de agua. Vamos a continuar. Conteste, señor. Sí. Que conteste el señor de Capeco. Que conteste. ¿Cuál es el lobby? Bueno, yo no voy a contestar a ese concepto político que tiene el señor Fernando Olivera. Ya ha mencionado. Estamos próximos a las elecciones, así que bueno, supongo que es parte de su trabajo político. Usted está más próximo al Club de la Construcción. Ya, por favor, en esa parte sí, ahí lo dejamos en el tema de los adjetivos, ¿no? Vamos a tratar de que el análisis sea técnico y ahí revisamos y le pedimos al Ministerio que abra el debate y convoque a la Universidad Nacional de Ingeniería, que convoque a los especialistas. ¿Ya? Ingeniero, por favor, su pregunta, señor Rafael Rojas. Sí, buenas noches con todos los presentes. Bueno, yo he sido funcionario del Ministerio de Vivienda, he trabajado con el ingeniero Abel Bellido, hemos coordinado algunas temas técnicos cuando yo he estado en el Ministerio de Vivienda.
Lo que me sorprende es lo siguiente. Ese grupo de trabajo que fue conformado por 8 integrantes, ¿ya? Todos esos integrantes debieron ser ingenieros sanitarios y no lo fueron ingenieros sanitarios. El mismo Ministerio de Vivienda no cumplió la norma, la IC 010, en la cual dice que responsable de firmar un proyecto de instalaciones sanitarias es un ingeniero sanitario y no lo cumplió. ¿Quiénes están dentro de ese grupo de trabajo que ya ha sido cerrado? Un abogado. Preguntemos, con la disculpa del caso, ¿qué abogado sabe diseñar un proyecto de ingeniería sanitaria? ¿Quién lo permitió? Luego, un arquitecto. Luego también un ingeniero de otra especialidad. Ese grupo de trabajo debió haber sido conformado como era antes. Antes que se derogara la C-Partner, que era el Comité Permanente Técnico de Actualización de Reglamentos Nacionales de Edificaciones, que fue derogado el año 2022, los comités técnicos normativos eran conformados por especialistas duchos en la materia. Esto quiere decir, por ejemplo, si se quiere modificar la CE 040, que es una norma de drenaje pluvial, allí estaban los mejores ingenieros en la materia de drenaje pluvial. Pero ahora, lo curioso que en esta norma modificatoria no hay ingenieros sanitarios. Y si vamos más allá analizando la segunda parte, no hay ni ingenieros sanitarios especialistas que conformen ese tema. Con respeto a todos los colegas, ¿no? Yo no soy especialista en instalaciones sanitarias. Yo no podría integrar ese grupo de trabajo técnico normativo. Por ética, no podría integrarlo. Pero sin embargo, ahora le dan al Ministerio de Vivienda, oye, ¿sabes qué? Tú elige, pues. O sea, a cualquier entidad elige. Lo que significa que hasta un chef puede pertenecer a ese grupo de trabajo, con respeto a los chefs. El segundo punto. El Ministerio de Vivienda ha traído dotaciones de climáticos, todo ese tema, ¿no? Ahora, ese análisis que han hecho, yo quisiera saber si lo han hecho con respecto a la continuidad. Porque yo he sido gerente en Aguatumbes, yo he sido gerente en una empresa de agua potable, he sido gerente en Seda Huancayo, y yo sé la realidad, lo que pasa en las EPS, y sé lo que vive la población en cada distrito lejano del Perú, que tienen agua 3 horas, 4 horas. Y estoy seguro que esos datos que han analizado, datos estadísticos, no han considerado la continuidad. Eso es todo, estimado. Ya, disculpa, la pregunta es para el ingeniero Bellido, ¿no? O sea, dos cosas. Uno, el grupo de trabajo, ¿por qué no ha sido formado por especialistas en instalaciones sanitarias? Y dos, el tema de que la data tomada no ha tomado en cuenta que a veces no hay continuidad en muchas localidades del Perú. Por lo tanto, necesitas una capacidad de almacenamiento mayor. Por favor. Sí, en primer lugar, respecto a como lo han señalado, al primer punto, como lo ha señalado el ingeniero, existía el CEPARNE, esta comisión, sin embargo, esta comisión ya no existe en la actualidad y viene para todo el sector público desde la PCM, la directiva de cómo es que se deban conformar como mínimo los grupos de trabajo que enfrentan la modificación de una propuesta normativa. Entonces, ciñéndonos y siguiendo esas directivas que nos vienen para todo el sector público desde PCM, es que se ha conformado el grupo de trabajo, invitando a instituciones, ¿no? Y cada institución es la que designa a su representante, ¿no? Ahora, algunas instituciones tendrán, según el ingeniero sanitario, otras no, pero que decide cada institución enviar a su representante. En el caso del Colegio de Ingenieros, hemos tenido a un ingeniero sanitario. En el caso de Capeco, hemos tenido también un ingeniero sanitario. Entonces, no es que se haya identificado por especialidades, sino por instituciones vinculadas al tema. Eso en primer lugar. Respecto a la segunda consulta, sí se ha considerado, hay un análisis, repito que no se nos ha permitido, no he podido presentar todos los detalles de la propuesta, sin embargo hay un documento técnico que está a disposición y puede ser revisado por cualquiera de los presentes, donde sí se ha considerado la continuidad de la siguiente manera, ¿no? Se ha visto la continuidad que presentan el total de las EPS, ¿no? Y
se ha hecho una diferenciación. ¿Cuáles tienen una continuidad menor a 16 horas y cuáles tienen una continuidad mayor a 16 horas? Si la continuidad es menor de 16 horas, eso no permite hacer el mejor análisis, entonces se ha considerado aquellas que tienen una continuidad mayor a 16 horas. ¿Qué salió de este análisis, ¿no? Salió de que en los climas templado, ¿no?, y cálido, se encuentra de que la continuidad, ¿no?, es mayor, está vinculada a los climas. Sin embargo, en cuanto al clima frío, no hay una relación, digamos, directa, no es concluyente respecto al clima frío. Sin embargo, en cuanto al clima cálido y templado, donde se encuentra la mayor cantidad de EPS, sí hay una relación directa con la continuidad, ¿no? Eso es lo que pudiera señalar. Solo Sí se ha para considerado el tema de redondear lo que ha continuidad. dicho el ingeniero, si cuando han hecho el análisis de los consumos, se ha tomado la data de aquellos lugares donde el consumo es mayor a 16 horas, o sea, se ha calculado con los consumos donde tenemos continuidad óptima, digamos, ¿no?, mayor a 16 horas, casi 24 horas. No se ha tomado en cuenta los consumos de los lugares que tienen menor continuidad. Pero ¿qué pasa? Cuando sale la propuesta de norma, sale para todos. Y esa norma va a se edificar en lugares con alta continuidad y con baja continuidad. ¿Y qué es lo que no dice la lógica? Donde hay menor continuidad, necesitaríamos una mayor capacidad de almacenamiento de cisternas. Si le vamos a bajar la dotación a todos, vamos a afectar a aquellas poblaciones que tienen problemas actualmente de horas del agua al día, ¿no? Eso es como una reflexión que de repente en una mesa de trabajo podamos analizar a mayor detalle. Entonces, continuamos. Por favor, allá tiene el micrófono para la pregunta. Buenas noches con todos. El tema es el agua. Y con respecto a lo que manifestó el doctor Olivera, muy acertada, y lo que está pasando actualmente es algo real. Con respecto al agua potable, en lo que respecta a los parques y jardines, se está regando con agua potable. Y a la vez es un abuso de poder que está haciendo Sedapal. Porque todo ese consumo que se está regando en las áreas verdes, parques y jardines, ¿a quién perjudica? ¿O quién es el perjudicado? En este caso, todos los vecinos, porque a ellos le ponen, ¿dónde? En el suministro, en los recibos del agua, viene todo el consumo que se ha desperdiciado. Y en todos lugares está viendo así, en esos sectores. Entonces, yo no sé ese divorcio que hay entre Sedapal con las municipalidades. Un favor, ponlo como pregunta para alguien para que lo pueda responder. Correcto. Dirígelo a alguien. Esto generalmente debería responder el representante de Sedapal. No está presente. Pero si alguien lo manifiesta, porque acá hay un desperdicio de agua potable y que a la vez los suministrados, que son las personas que tienen las viviendas, los dueños de la vivienda, son los perjudicados porque viene alto índice en el tema del agua. Ya, entonces, buenas noches. De repente al representante del Ministerio de Vivienda o al ingeniero Guillermo León, el tema de la pregunta es, ¿qué hacemos que seguimos regando con agua potable cuando podríamos usar agua tratada? Bueno, efectivamente, en la ciudad de Lima se utilizan 2.4 metros cúbicos por segundo de agua para riego. Un poco más del 50% de ese volumen es el agua conducida del río Rímac a través del río Surco o canal Surco. Aguas que, por cierto, están contaminadas. Con eso se está regando más del 52% del área verde de la ciudad. Pero en aquellos lugares que no tienen la influencia del canal Surco y sus canales adyacentes, como el canal Guatica, por ejemplo, o el canal Maranga, son regados por agua de pozo, perjudicando el reservorio agua subterránea de la ciudad, o se está regando con agua potable, como se ha mencionado, más o menos de estos 2.8 metros cúbicos por segundo, el 12% es agua potable. Y también hay un volumen importante de agua utilizada por los municipios que se transporta en camiones cisterna. Es decir, además de afectar otros usos, estamos regando con petróleo, ¿no? Entonces, esta situación ciertamente se tiene que cambiar.
la ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento promueve el reuso de las aguas residuales. El agua potable, en el año 2012, a través de una directiva de la SUNAS, se le pretendió dar una señal económica a los alcaldes para desmotivar el uso de agua potable en riego de parques y jardines. Y la fórmula que aplicó SUNAS es asignarle la tarifa más alta, la tarifa comercial, que hoy está del orden de $2 el metro cúbico. Es lo que pagan los alcaldes por utilizar agua potable para riego, ahí donde lo hace. Siendo que si en el marco de la ley captaran aguas residuales de la red de alcantarillado, como lo hace Lima Golf, como lo hace el municipio de Miraflores, el municipio de Pueblo Libre, y transforma esa agua residual en agua apta para riego, cumpliendo con las directrices sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, ese costo del agua para riego bajaría a menos de $1 el metro cúbico. Con lo cual sería adecuado pasar de esta matriz de riego a favorecer el reuso de las aguas residuales en el riego de parques y jardines. Saldríamos ganando todos, ¿no? Ganarían los municipios, tendríamos la posibilidad de pasar de los 2.7 metros cuadrados por habitante que hoy tenemos de área verde en promedio, pasar a los 9 metros cuadrados por habitante, que es lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero para llegar a ese 9 metros cuadrados por habitante necesitaríamos poco más de 8 metros cúbicos por segundo de agua para riego. No los tenemos, pero sí estamos descargando 20 metros cúbicos por segundo de agua residual pretratada a través del emisario de Taboada y el emisario La Chira, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Para ello, aparte de la ley, tenemos que generar incentivos para que los municipios pasen a captar agua residual y reusar agua residual. Y en ello también Sedapal tiene que participar, porque como está recibiendo una facturación de este volumen a $2 el metro cúbico, ¿no es cierto? Eso impacta en su caja, ¿no? Entonces tiene que haber una fórmula para que Sedapal también, ¿no es cierto?, participe de este proceso, favoreciendo la captación de agua residual de la red a los municipios. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Buenas, soy Jorge Salida de Córdoba. Una inquietud que tengo para Bellido y para el ingeniero León. Sabemos que de que el cambio climático nos está llevando a que los aportes de los hielos cada vez es menor. O sea, necesitamos mayor almacenamiento que se debe prever. Ya pasó, ya que en Lima lo vimos cuando las cisternas de los edificios funcionaban, más o menos determinados días que falló Sedapal y que va a volver a seguir fallando y que Sedapal solo es la cara del Perú de una manera moderna. Entonces, si se han previsto estas cosas, porque ahorita estamos reduciendo los cisternas, entonces, si va a haber una escasez de agua, de repente hay un evento, no va a alcanzar, va a ser menor. Entonces, hemos visto que incluso se tuvo que movilizar cisternas por todo Lima para los edificios, precisamente por lo que… Y eso que pudieron sobrevivir más o menos 3 días. Ahora, ¿cuánto han calculado, cuánto creen ustedes que están mejorando esa reducción que ustedes han aplicado? ¿Y si lo han analizado? ¿Para quién es la pregunta? Yo creo que tienes que coger uno nomás porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo se llama? Bellido. Bellido. Claro. Creo que, a ver, un resumen de lo que le preguntaste porque… En 2 palabras. ¿Se han considerado de que se está perdiendo el agua de que vienen los deshielos, cada vez es menor, y Sedapal no está cumpliendo con el abastecimiento? Cuando hay desabastecimiento, las cisternas son las que ayudan a los edificios. Así es. ¿Correcto? ¿Se han considerado ese fenómeno ahora que están reduciendo? ¿Sí o no? Nada más. Ya. Desde este análisis que se ha efectuado de dotaciones, se ha analizado a partir de los datos y consumos, digamos, que han sido alcanzados por las empresas prestadoras.
De manera específica, en esta propuesta de dotaciones, no hemos considerado, digamos, el aspecto específico de cambio climático, como señala, tal de manera específica. Sin embargo, el ministerio, ¿no?, tiene ahora, ¿cuál es la norma madre del sector saneamiento? Es la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ¿no? Hubo un cambio hace poco, ahora es el Decreto Legislativo 1620, ¿no?, que es la Ley de Acceso, Ley de Servicio Universal, que considera varios principios, ¿no? Se han introducido estos principios, ¿no?, tanto en la ley como en el reglamento, y este reglamento abarca a todos los prestadores de servicios del país. Y estos principios son el de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Es el principio de territorialidad, es el principio de economía circular. Dentro de economía circular, ahí está planteado el que ahora se puede un prestador comercializar, digamos, las aguas residuales de tal forma de que cualquiera pueda tomar las aguas residuales para tratarlas o comprarlas, digamos, negociar con la empresa y tenerlas de manera cruda o ya sea tratada para reemplazar el uso de agua potable en el riego, como se ha señalado. Entonces, no es que solo con el tema de dotaciones que estamos hablando, es que el ministerio está pretendiendo enfrentar varios temas, como es el de el empleo de la economía circular, es el empleo de la gestión del riesgo de desastres, entre otros. Viene trabajando en otros frentes en paralelo el ministerio. Muchas gracias. Solamente para complementar y atendiendo su consulta, ingeniero Salinas, una referencia que han dado los colegas de APAL respecto de este tema del almacenamiento es que, por el contrario, el problema que estamos viviendo ahora en muchas zonas de Lima es que al tener cisternas muy grandes y con los problemas de disponibilidad hídrica que tenemos, les toma mucho tiempo el poder llenar estas cisternas y eso afecta la presión en los vecinos. Como se tiene una cisterna que se llena en 8 horas, entonces eso afecta la presión de servicio en los alrededores, ¿no? Entonces hay que verlo en varias perspectivas este problema, ¿no? Pero el tema es el siguiente, la propuesta de modificación es apenas a un numeral de la norma que es dotaciones. Está en agenda el poder modificar el numeral correspondiente al almacenamiento. Y creo que ahí tenemos la extraordinaria oportunidad de poder analizar bien, de pronto poner valores mínimos de almacenamiento, pero todavía existe la necesidad de modificar algunos artículos de la norma, ¿no? Que, como digo, ya tiene más de medio siglo esta norma de uso, ¿no? Entonces creo que tenemos esa oportunidad, ingeniero Salinas, de poder revisar esto. Ok, una nueva pregunta. El ingeniero Ronel, ya, ahí ya el ingeniero Ronel para cerrar, porque ya dos. A ver, ¿Ya? Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta concreta. ¿Cuál es el afán y el interés inmediato de aprobar esta norma? 2, conforme dice el señor Olivera, y también dijo el subgerente que dice que ha sido, creo que ha sido viceministro del Vivienda. Entonces, acá hay un detalle. Si en esa comisión han participado profesionales que no son competentes en la especialidad, entonces, ¿quién es la autoridad que autoriza esto? Acá se ve claramente y se observa claramente lo que dice acá el señor Olivera, la corrupción total en el sector público. Eso es innegable, lamentablemente. Si el día que nosotros vamos a combatir la corrupción por la totalidad, ese día podremos hablar a nuestro país. Sin embargo, fíjense un ejemplo nada más, en China son los miembros, los ingenieros que gobiernan. ¿Y dónde está China? Y acá en nuestro país, abogados firmando por ingenieros. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, señores? Pregunto al señor Olivera, que ha sido diputado, congresista.
Alguna vez seguramente a usted también le han inquietado por la corrupción, a pesar que usted combate. Pero en este país, lamentablemente, hay profesionales, ingenieros que asumen cargos, no son capaces. ¿Y sabes quiénes van a las instituciones públicas? Los ineptos, los incapaces que no pueden defender. Esa es la triste realidad de nuestro país. Por eso es lo que estamos, como estamos. Porque hay un apuro de aprobar la norma, pero no se sabe, no se ha hecho el estudio en los asentamientos humanos, no se ha hecho el estudio, por ejemplo, en las zonas rurales, que necesitan de dotación de agua. Pobre gente no tiene agua, pero sin embargo el Club de los Agricultores sí tienen agua, pues señores. Miraflores, Surco, todos tienen agua, lo mejor. ¿Y qué hay del sector público, del sector asentamientos humanos? Siguen siendo más pobres de lo que son pobres. Trasládelo como pregunta para el Ahí está la licenciado pregunta. Olivera. Mi pregunta es, ¿qué apuro hay de aprobar eso? Por favor. Señor Olivera, doctor. El micro, por favor, si lo puede pasar. Hay alguien que sí está muy apurado. Y aquí lo ha confesado el representante de Capeco, que hace a veces como vocero del gobierno, como vocero de Sedapal. Lo ha dicho. ¿Cuál es el origen de querer modificar esta norma? Es que nos rechazaban unos proyectos. Es decir, tienen nombre y apellido. Nombre y apellido. Y lo ha dicho él. Acá no inventamos, está grabado. Y cuando le preguntamos quién es, qué proyecto, porque vemos Lima inundado de proyectos en desarrollo. Donde sí no vemos proyectos en desarrollo es en los sectores más marginados del país. Ellos no están en estos cálculos, ¿no? No aparecen. No aparecen porque simplemente ya es un valor asumido, no tienen agua y no seguirán teniendo agua. ¿No? Ahí no entran los cálculos de medidores ni de nada, porque no lo hay. Y si hay, es vivienda informal. Y si hay vivienda informal, ya sabemos cuánta es la necesidad, cuántos millones de peruanos no tienen agua. Pero sin embargo, qué poderosos proyectos habrán sido que han logrado, ¿no? Comisiones, 3 años, y aquí, ya cuando está en cuenta regresiva el gobierno, por eso, señor, acá uno interviene asumiendo que por algo estamos acá presentes, ¿no? Dando opiniones, sobre todo las técnicas, las profesionales. ¿Eh? Y que no sea esto una simulación de participación ciudadana. Aquí hay un rechazo, hay una censura a la norma y no hay una explicación ni un fundamento en cuanto a la urgencia de tener que hacer esta modificación. Libérense, no se dejen dominar, aunque bueno, ya la alianza está planteada, ¿no? Por esos intereses ocultos que se le escapó al representante de Capeco y que no quiere decir los nombres. ¿Quiénes son? ¿Graña Montero? ¿Ah? ¿Cuáles otros hay ahí? ¿No? ¿Ah? ¿JJ Camet? ¿Quiénes más? Hola, ya, continuemos. Entonces, doctor, por favor, vamos a continuar. No sé, tranquilo, estoy respondiendo. Ya. Estoy respondiendo con la verdad. Así que, no, muchas gracias y yo no quiero, yo le agradezco al vicedecano, al decano y a todos, pero vamos a la raíz del problema. ¿Qué necesidad, señores, ahora? Muchas gracias. Sí, estamos justamente discutiendo el tema. Sí. No, bueno, acá estamos dando la palabra a todos, ¿no? Lo único, sí. Sí. Ya. Ok. Terminemos. Bueno, muchas gracias. Tenemos
Una última pregunta del ingeniero Rondel Matos. Buenas. ¿Acá? Ya, a ver, por favor. Y con Rondel acabamos porque ya nos vamos, a las 9 de la noche tenemos que estar en otro lado. Única y exclusivamente quiero felicitar la exposición de cada uno de ustedes, pero la realidad es otra, ¿no? Hay veces nos ceñimos a las normas y las normas no se cumplen, lamentablemente. Y lo normado se le saca la vuelta a la norma, ¿no? Y acá podemos vivir esa realidad. En los pueblos jóvenes y en toda nuestra capital, quizás no. Mi pregunta es puntual. Nosotros hemos desperdiciado el agua por muchos años y hemos desperdiciado porque tenemos proyectos que se han creado para reservorios de agua y no se han ejecutado. Lima y el Perú es muy rico. Y si hablamos del Perú, solo Amazonas tiene 21 tipos de microclimas diferentes. Tenemos departamentos como La Libertad que tienen costa, sierra y selva. Hemos desperdiciado el agua. Ahora, lo técnico necesita tener un apoyo de voluntad política. Es por eso que le pido, si me puede preguntar, si me puede responder el licenciado Fernando Olivera, es congresista, la voluntad política, la voluntad técnica, hay veces los técnicos no están ocupando la labor que le corresponde, sino hay grupos de poderes que siempre están inmiscuyendo aquí y fuera de nuestra nación. Si no nos tuviéramos en la Organización Mundial de la Salud, no con un médico. Y es por eso que no hay ingenieros que podemos resolver. Nosotros los ingenieros resolvemos los problemas. Resolvemos y resolvemos los problemas. Es por eso que el asunto es resolver el problema no de San Isidro, no de Miraflores, de Surco, de San Miguel, sino el problema de nuestra nación. Ingeniero licenciado Fernando Olivera, si por favor podría decirme en el apoyo técnico, más que todo. Gracias. Yo soy aquí porque este es el espíritu que hay que rescatar. El espíritu, la importancia gremial del Colegio de Ingenieros, de su capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, de la UNI, de los técnicos.